¿Cómo están ustedes? Muy buenos días. Acá desde el Congreso Nacional un poco de frío, ¿no? No, está calor. ¿No? Está calor, no, está rico el sol. Está rico el sol. Está como en Arica. Bueno, y estamos acá porque claramente es un tema que preocupa no solamente a la ciudadanía, sino también al mundo político, al Congreso, una de las prioridades, ¿cierto? La seguridad ciudadana y lo que hemos visto en los últimos días, porque lo ha dicho la Fiscalía Centro Norte de nuestro país, hay 8 bandas criminales que están operando en Santiago, en el centro de Santiago, sin contar, por supuesto, el Tren de Aragua, que es ya una gran organización criminal que se instaló primero en el norte de nuestro país, pero que ha extendido sus brazos, ¿cierto?, a lo largo de Chile. Lo vimos ayer, ¿cierto?, en Concepción con estas personas formalizadas y... Bueno, qué más que decir también lo que vimos, cierto, senador, diputado, el fin de semana con este cuerpo descuartizado, cierto, donde fueron apareciendo partes por distintos lugares de la capital. Y es un tema que preocupa y la pregunta que le vamos a hacer, cierto, al senador de Renovación Nacional, Manuel José Osandón, y también al presidente de la Cámara, Vlado Milosevic, es qué hacer, cómo detener estas bandas criminales. Parto por el que llegó primero, por el senador Manuel José Osandón. Mira, buenos días. Un saludo a todos allá y a New York y a todos los que nos atienden bien, porque aquí nos tienen muy Fantástico. ¿Qué pasó? Sí, ¿qué pasó? No, si lo queremos Sí, mucho bueno, acá. La envidia. Gracias, gracias. Mira, a ver, aquí es difícil decir qué se puede hacer, pero claramente estamos en un país que mientras no arreglemos rápido esto, partiendo por la ley Retamal, el Naín Retamal, etcétera, y todo lo que estamos haciendo para recuperar la calle, este es el paraíso de los delincuentes. Tenía una policía que no puede disparar, que ves que va a disparar o usa sus armas, termina procesado, nadie está en la cárcel, porque aquí estamos muy asustados por el Tren de Aragua, pero tenemos creo que 600, 700 bandas de crimen organizado que trabajan y viven en las cárceles. Esto es un escándalo lo que estamos viendo. Entonces, en este país que en el fondo cualquier persona puede hacer un mausoleo en una esquina, y en eso yo hago un llamado a los alcaldes para que sepan, no se puede construir en el bien de uso público, y antes de construir tienen que demolerlo o no permitir que se construya. El subsecretario Monsalve dijo que lo iban a demoler. Sí, pero el subsecretario Monsalve hace poco tiempo atrás se rió cuando Carter, que hizo una figura comunicacional que no servía mucho, pero fue una figura comunicacional potente, de demoler una casa de un chinche, como le llamamos a algunos en el ambiente, que son narcos chicos, pero que en el fondo se rieron de eso. Y las señales sí son importantes. Son importantes y ellos dan señales. Esto de estos cuerpos descuartizados son señales, son señales. Esto está lleno de una, yo diría, de una estrategia. Son verdaderas empresas. Aquí hay una coordinación inmensa. A mí me preocupa porque el propio subsecretario Monsalve en noviembre dijo que no sé si usó la palabra mito o algo así. Sí. Mito, No había que crear claro, mito en que torno no había a que crear estas mito, bandas. y que el Tren de Aragua era un mito. Miren el mito. El mito está ya por lo menos de Arica a Concepción. ¿No? Realmente esto es preocupante. Y aquí hay que ponerse firme. Claro. Y yo hago un llamado a que empecemos a aprobar, porque en eso estamos trabajando, todas las leyes que den las herramientas. Y las herramientas sobre todo a Carabineros de Investigaciones, a las policías. A Que ver, recuperemos la calle. Sí. Así de claro. yo También le queremos preguntar, por supuesto, al diputado Vlado Milosevic, que de la región de Arica, usted estuvo incluso la semana pasada cuando se descubrieron unos cuerpos en el Cerro Chuño que eran parte también de esta organización criminal, el Tren de Aragua. Sí, bueno, estuvimos efectivamente la semana pasada junto con la Fiscalía, en donde se encontraron estos 2 cuerpos que eran asesinatos del año pasado, que es bien impresionante por lo demás el modo operandi, porque estaban enterrados a gran profundidad y además con una capa de cemento al menos de 1 metro. Es bien impresionante el modo operandi. Ahora, estas cosas se empiezan a saber porque el trabajo de la Fiscalía y de la PDI en Arica ha sido muy exitoso. Le han caído 3 veces para desbaratar los cabecillas de esta banda. Últimamente cayó en la última instancia una persona conocida como La China, que era la persona a cargo de los libros de finanzas de la organización. Hay más de 50 personas detenidas que hoy día están en la cárcel a propósito del Tren de Aragua en el norte. O sea, el trabajo de investigación, de seguirles la pista, de saber cómo operan, de saber cómo son las rutas del dinero,
ha funcionado en el caso de la Fiscalía de Arica, que ha hecho una tremenda pega y hay que felicitarla. Porque claro, y déjenme contar este dato, estas organizaciones que operaban con total impunidad en otros países de América Latina, cuando llegan a Chile, comienzan a operar hasta que se levanta la alerta. Y cuando se levanta la alerta, nuestras instituciones, que todavía son débiles respecto a lo que deberían ser, porque queremos que sean mucho más fuertes, pero al menos son más fuertes que instituciones de otros países. Cuando les caen encima, estos señores empiezan a decir, chuta, parece que en Chile la cosa es un poco distinta. Y entonces lo que tenemos que hacer, y lo importante es lo que decía el senador, aquí hay que dar señales, que el que viene para acá, lo correteamos al tiro. Es la única manera de hacerlo, no hay otra manera. Por eso es que es importante lo que ha estado haciendo la Fiscalía. Ya, vamos a escuchar ahora el estudio porque hay preguntas también, análisis sobre todo este tema. Sí, Maribel, está con nosotros el ex fiscal José Antonio Villalobos, le damos la bienvenida, muchas gracias, y el alcalde Luis Astudillo de Pedro Aguirre Cerda, muchas gracias también por acompañarnos para complementar también esta discusión, esta conversación, y a propósito también de esas versiones que al principio decían, no, diga, bueno, llegó el Tren de Aragua, está instalado en Chile junto con otras agrupaciones. Entonces, ¿cómo se enfrenta? Y si a lo mejor se perdió tiempo importante también, alcalde, al momento de enfrentarlo. Sí, ya está más que claro que el Tren de Aragua está instalado en nuestro territorio nacional. Y es importante poder avanzar en lo que se comentaba anteriormente, en poder hacer mejores diligencias investigativas con el fin de poder ir desbaratando esta banda que está operando y hay información certera que estaría llegando hasta Concepción. Y eso, los avances que hemos tenido hasta el momento tienen que ver con un trabajo que está implementando la Fiscalía con fiscales con dedicación exclusiva a poder avanzar en estas materias, pero necesitamos entregarle más herramientas a Fiscalía para que puedan hacer mejores investigaciones. Hay cosas de repente que son tan incomprensibles como la intervención de los teléfonos. Fiscalía no puede, por ejemplo, pinchar los teléfonos sospechosos en las aplicaciones, el WhatsApp, el Telegram, y yo creo que es necesario avanzar en estas materias para que puedan tener un mejor trabajo. Yo sé que no se usa citar a los colegas, pero voy a citar a un colega que quiero mucho porque es muy amigo mío y además hizo un muy buen trabajo. Ayer, Televisión Nacional de Chile metió un reportaje sobre Ciudad Juárez. Está hecho por Iván Núñez. Un gran reportaje, muy bueno. Y tomando un poco lo que dice el señor Mirosevic, de que nosotros estamos en una posición institucional un poquito mejor que el resto, yo lo dudo, con todo respeto, presidente de la Cámara de Diputados. Yo creo que nosotros pecamos, nosotros, el Estado de Chile y todos nosotros, de una inocencia, pero que ya es... Mire, ¿qué quiere que le diga? Sí. Me enternece. Porque la verdad es que la pregunta que yo me hago y que se hace la mayoría de los ciudadanos que nos está viendo hasta ahora es ¿qué ha cambiado en Chile en términos de persecución del delito, en términos sustantivos? No digamos que sumamos un fiscal o sacamos un fiscal o cambiamos al fiscal nacional, no. ¿Qué ha cambiado en Chile desde cuando perseguíamos al Lanza del Paseo Humada a hoy día? Algo así relativamente sustantivo. La verdad es que muy poquito. Entonces, con las mismas herramientas que perseguíamos al tipo que te tiraba la cadena de oro en la micro o que nos robaba la billetera cuando estábamos nosotros en el colegio, yo era más joven que tú, pero me acuerdo, un poquito. Un poquito, no tanto. Con las mismas herramientas pretendemos perseguir a una de las unidades criminales más peligrosas de la historia del crimen latinoamericano. Entonces, cuando uno dice, ¿por qué el Tren de Aragua se vino a Chile y se instaló? Bueno, porque obviamente aquí hay una inocencia, pero mira, si lo único que falta es que aparezca Barney en esta discusión, en este debate. O sea, lo que ocurrió en Concepción es tremendo. A un señor lo toman y lo parten por pedacitos y lo dejan... Ustedes se imaginan, gente en su casa, amigo, amiga, señor, señora, se imaginan a una persona que la descuarticen y la dejen en el camino que va hacia la Casa Blanca. ¿Usted se lo imagina? O a la Casa Rosada, o a Planalto en Brasil, ya que el presidente anda por allá. Yo no me lo imagino. No me imagino que a un señor lo descuarticen a 10 cuadras del Palacio de Gobierno de ningún país. Porque si eso pasa a 10 cuadras del Palacio de Gobierno de un país, ¿qué puedo esperar para la periferia de una ciudad o para un camino rural? Es decir, ¿cuántos cuerpos más hay por ahí
que no nos hemos encontrado. Entonces, como dijo el diario La Tercera este fin de semana, sin personalizarlo en el ataque al presidente, aquí hay una palabra que es tremendamente potente, señor Mirosevic, y me gustaría partir con usted allá en Valparaíso, que se llama amateurismo. Sí, acá lo vamos a escuchar al diputado. Estamos frente a instituciones, no personas. No voy a hablar del presidente ni de sus ministros porque esto viene de hace muchos años, pero sí ante un enfoque institucional amateur, como decían por ahí. Entonces, frente a eso, la verdad es que los ciudadanos nos cruzamos de brazo, mire. Sí. Estoy de acuerdo con algunas de las cosas que dijiste, en particular con que las instituciones chilenas no estaban preparados para recibir este nivel de criminalidad. No estoy de acuerdo con la comparación con el resto de América Latina porque es un desconocimiento tremendo. O sea, América Latina es un continente salvaje y Chile era un país que estaba en la excepción a la regla, pero que como nuestras instituciones no estaban preparadas, efectivamente hoy día estamos bajo ataque. ¿Y qué tipo de cosas hay que hacer? Ley antinarcos que acabamos de aprobar hace unos meses atrás en el Congreso, a inicios de este año. Ley antinarcos que lo que hace es fortalecer las instituciones para que puedan perseguir de verdad a estas bandas o que le puedan quitar el patrimonio a las bandas. ¿Por qué sacamos con meter preso al último eslabón de la cadena, que es el soldado de la esquina, si la organización lo va a reemplazar al día siguiente y va a seguir operando porque tiene el patrimonio para seguir operando? Lo que hay que hacer es caerle encima sobre la plata que han acumulado ilegalmente. Entonces, la ley antinarco, a propósito de tu pregunta, ¿qué se ha hecho para que sea distinto la persecución del Lanza respecto del narco o de las bandas más complejas? Ahí está la respuesta clara. La ley antinarco, una ley que cambia las cosas para las instituciones chilenas. Ahora, hay varias más. Por ejemplo, el senador decía Naín Retamal. Bueno, lo pusimos en tabla, se aprobó en tiempo récord la ley. Hoy día las policías pueden defenderse y lo están haciendo. Y lo están haciendo. Entonces, claro, creo que... No, sí, estoy de acuerdo contigo, sí. ¿Por qué hemos firmado una lista de 31 leyes que vamos a aprobar en tiempo récord en el Congreso? Porque hay una debilidad institucional. El Estado de Chile hace muchos años que no se preparó para esto. Se los digo yo desde el norte. Que yo venía alertando hace 3, 4 años atrás en el gobierno anterior diciendo, ojo, se nos van a meter por el norte, porque yo lo estaba viendo allá. Una ciudad que era completamente tranquila como Arica, de repente empieza a tener problemas. Entonces, y problemas serios. Entonces, claro, el combate al crimen organizado, necesitamos otro Estado de Chile para enfrentarlo. Sí, aquí ahora, José, mientras tú realizabas el análisis, ¿cierto? Y también emplazabas al diputado Mirosevic, acá a mi costado, el senador Osandón decía, está en lo correcto. ¿Por qué? Yo estoy absolutamente de acuerdo con lo que dice don Manuel, porque resulta que, primero, me gusta mucho escuchar hablado y a una persona del gobierno que esté hablando de este tema, porque cuando estuvo Piñera, que no es mi regalón, le negaron la sal y el agua en todas las leyes que eran para combatir la delincuencia. Ahí perdimos cualquier cantidad de tiempo. Y segundo, es que aquí hay un problema ideológico en el combate a la delincuencia. Fíjense que cuando estuvimos en la mesa que instaló la ministra Toa... La mesa de seguridad. La seguridad, que yo fui el único que no me bajé. Habían dos almas del gobierno. Una alma de la centroizquierda que entendía este tema y otro que no lo entendía y que lo único que hablaban era de los derechos humanos de los delincuentes. Entonces, cuando tenemos una delincuencia tan dura, cuando tenemos un paraíso para los delincuentes, como lo que pasa hoy día. Entonces, de una vez por todas, yo primero felicito el famoso fast track que se hizo con las leyes. Está bien. Pero hay varias que no están ahí, que son súper importantes. Hay discrepancia con el fast track, con cuáles han aprobado o no. Mira, lo que pasa es que el error que cometieron, yo se lo dije al presidente Coloma, es de que cuando se juntaron, que lo hizo Blado, con muy buena intención, el senador Coloma y la ministra Toá deberían haber incluido a las comisiones de seguridad, que son los que estamos trabajando, porque hay varios proyectos que son súper importantes. Por ejemplo, miren, el proyecto que parece una tontera, pero es muy importante en esto, el de los 7 metros. Un proyecto que presentamos nosotros, copiando lo que hacen los países desarrollados. Es un espacio, ¿no es cierto?, de seguridad que tiene la policía cuando enfrenta a un delincuente tan peligroso como este. A los 7 metros tiene ciertas atribuciones que puedes decir, hacer cuando tiene no solo armas, puede tener una piedra, un lápiz, un punzón, un destornillador, ¿no es cierto? Y eso te da cierta protección, porque los delincuentes hoy día nos están dando señales por todos lados. Y nosotros tenemos que dar señales por el otro lado. Y por lo menos en la Comisión de Seguridad,
ayer tuvimos una comisión fundamental, que es el proyecto de especialización de las policías. O sea, ¿cuáles son las herramientas? Fíjense que el director de la PDI nos decía que para combatir el cibercrimen y todo esto había que especializarse y los funcionarios tenían que pagarse los diplomados, los cursos, para poderse perfeccionar, para combatir el crimen organizado. Pues sí, es penoso, penoso. Bueno, eso tenemos que arreglarlo y en el fondo que, no sé, que a una cuadra o 2 o 3 cuadras de la Moneda aparezca un descuartizado, está demostrando claramente que nosotros hemos importado delitos que no existían. El secuestro, el sicariato, ese nivel de violencia es una cosa de loco. Así que ahora hay que darle herramientas en la calle a las policías, sin miedo, así de claro. Lo escuchamos, muchachos. Sí, te comentaba hace un ratito que está con nosotros el exfiscal José Antonio Villalobos. A propósito de esto que mencionaba muy bien el José, de la persecución. José Antonio, es que los José Antonio son muy inteligentes. Sí, de la persecución del delito. Los fiscales cuentan hoy en día, este ente persecutor, con las herramientas efectivas para entender cómo funciona. Fíjese que hace un tiempo, exfiscal, llevaron desde Chile a Estados Unidos, nos comentaban ahí a propósito del caso Reloje, unos funcionarios de la PDI para que explicaran cómo funciona el Lanza, un poco, para entender estas bandas organizadas también de chilenos que se han hecho famosos más allá de nuestra frontera. Entonces, ¿tiene hoy en día la policía, el ente persecutor, la fiscalía, las herramientas para entender cómo operan, cómo funcionan? Mira, Karen, yo estoy muy de acuerdo con lo que dijo José Antonio, ¿no? Yo también soy muy crítico de las investigaciones que se han hecho a partir de tratar de desbaratar esto del crimen organizado. Seguimos con las mismas herramientas y la misma forma de trabajar desde que inició la reforma, ¿no? Que es un poco no trabajar directamente con el policía especializado, ¿cierto? Donde tú le puedes instruir diligencias personalmente, sino que seguimos operando básicamente en términos generales con lo que se denominaba una orden de papel. Tú enviabas una orden de investigar para que el policía se pusiera a trabajar, ¿cierto? Un poco aislado de esta coordinación que debe existir con el fiscal. Las herramientas están hoy día, evidentemente las fiscalías tienen problemas de recursos, ¿no? Ahora, esto no se soluciona con más fiscales ni con más dinero en el fondo para combatir este crimen organizado. Aquí hay que modificar, como digo, la forma de trabajar y que efectivamente se cree un grupo de élite, ¿cierto? Los mejores fiscales deben estar a cargo de estas investigaciones junto a los mejores policías especializados. Pero para eso se requiere decisión, don José Antonio. Yo creo personalmente que este tema le quedó grande al Estado de Chile. No estoy hablando de nuevo del gobierno de turno, estoy hablando del Estado de Chile, que parece ser un niño frente a un desafío feroz. Y lo digo por cosas muy simples. O sea, uno habla de la agenda legislativa y la valora, y estoy de acuerdo con Blado, las leyes, el antinarco y otras más, pero ¿en qué cabeza cabe? Pero por favor, o sea, lo que pasa es que hemos normalizado muchas cosas, pero yo creo que no podemos dejar de asombrarnos de que muchos delitos se coordinen por teléfono desde la cárcel. Pero ¿en qué cabeza cabe que una persona tenga un teléfono en una cárcel? O que un señor entre con unos sacos de cemento que resulta que no eran cemento. O sea, de verdad que yo no sé qué leyes, o sea, ¿en qué país del mundo más o menos civilizado, uno tiene señal de celular en la cárcel? O sea, de repente uno entra a un subterráneo y se va la señal. Pero fíjese que las compañías de telecomunicaciones no tienen ni un problema para que haya cobertura al interior de cárceles. En una autopista y entonces, se corta la comunicación. me parece, claro. Y perdón que me ponga así, me voy a poner así, ¿ah? Me voy a poner así. Me voy a echar para atrás, porque yo creo que la gente en la casa está echando para atrás. Entonces, hablamos de una serie de leyes cuando hay algo tan simple, básico, que no hay ni una persona que haya tenido que ir a tomar un curso de crimen organizado a ninguna universidad del mundo para entender que en una cárcel uno no puede acceder a teléfonos móviles ni dispositivo electrónico alguno. Entonces, desde ese punto de vista es un insulto al intelecto de la ciudadanía que esto esté pasando hace 40 años, 30 años, no tengo idea, y nadie haya hecho absolutamente nada. Y todavía se preguntan algunos de por qué el Tren de Aragua se vino a Chile. Me parece que un poco de pudor, nada más. Bueno, el Estado ha sido muy observador en toda esta materia y desde poco acá operativo, el senador ¿no? Asandón quiere hablar también. Sí, senador, lo escucho. José Manuel, mira. José Manuel. Juan Manuel no hace oso, pero... Juan Manuel. Juan Manuel, mira, lo que pasa es que estáis muy cuidadoso. José Manuel.
Estamos acá José Antonio. Aquí estamos con Priscila Vargas. Mezcló todos los nombres. De Senado Bustamante y tiene algo JC, fiscal. Podría ser Julito también. Lo que Ya, lo escucho. Lo que pasa es que es súper difícil a los que no tenemos experiencia dar entrevistas sin mirar las caras, perdone. Sí, mira, no, lo que pasa es que perfecto. tú has sido súper cuidadoso con el gobierno, pero aquí hay una responsabilidad súper clara. El gobierno es el que lleva el caballo, el que lleva las riendas, el que tiene que tomar las decisiones. Como cuando el presidente Piñera cometió la brutalidad de ir a Cúcuta, ¿no es cierto?, involucrarnos a hacer un verdadero llamado porque fue una estupidez que no tiene nombre y que lo que hizo que muchas personas miraran de Venezuela a Chile, que yo ni se imaginaba, no saben ni que existíamos, ¿no es cierto? Hoy día falta claramente, ¿no es cierto?, que se den señales fuertes. Tenemos un gobierno que dice que apoya a Carabineros y por otro lado financia un museo en el que está el Matapaco. Perdónenme, ¿qué le estamos diciendo a la gente? ¿Qué le estamos diciendo a la gente? Entonces, en eso, yo creo que el gobierno, hoy día son ellos los que tienen la herramienta. Ellos son los que tienen la responsabilidad. Por favor, exíjanle a las cárceles concesionadas, no les paguen si hay señales de celular, porque en el contrato sale que no pueden tener señales de celular y se les sigue pagando. Pónganse firmes, ellos tienen la herramienta. Si aquí hay que, de una vez por todas, lo que estamos viviendo es un escándalo. Y miren, es tan grave que aquí estamos, como yo el otro día conversaba en persona. Mira, vaya un matrimonio y la gente no sabe si irse antes, cómo irse. Yo estaba en un matrimonio el día sábado y habían dos personas, oye, vámonos en caravana. Nunca se me había ocurrido. ¿Pero por qué en caravana? No, es que nos pueden asaltar, un portonazo en la esquina, aterrados. O vamos a cambiar nuestra forma de vivir porque no somos capaces de tomar decisiones. Sí. No. Sí. El diputado también Mirosevic quería agregar algo. Sí, a ver, yo quiero agregar una cosa, una experiencia práctica, porque hay que ver qué cosas están funcionando y cuáles no. Las cosas que están funcionando, por ejemplo, estuve con el coronel a cargo en la frontera de la ley de infraestructura crítica. Ley que Chile se demoró mucho porque debíamos haber tenido antes una protección de la frontera. ¿Qué significa esto? Que las Fuerzas Armadas están en la frontera, pero con facultades reales para poder evitar el paso por lugares no habilitados. Las cifras son bien increíbles, para bien. Las Fuerzas Armadas que están ahí 24 horas, lo que están haciendo es evitar el ingreso y dando una señal de que no es llegar y pasar. Pero durante años, durante ¿cuánto tiempo? yo te diría... La presencia, es que ahí yo me empiezo a calentar. ¿Sabe por qué? Porque el tema de la presencia de las Fuerzas Armadas en diferentes escenarios... ¿Por qué la conmigo? No con usted, digo yo en la discusión. Porque usted plantea algo que es muy sensato. Yo promoví la ley de estoy de acuerdo con crítica usted. en la Cámara. Pero sus compañeros durante muchísimo tiempo se opusieron terminantemente y cada vez que se trata de acudir al ejército para que tome un rol, digamos, distinto al de la guerra, incluso en la asistencia, tienen reparos. Bueno, reparos, algunos dirán legítimos por nuestra propia historia, pero yo estoy de acuerdo con usted y qué bueno que esos números existan y se den cuenta de que desplegar a funcionarios del ejército en infraestructura crítica o en la frontera, que no hay nada más crítico que la frontera de un país, tiene beneficio. Uno hoy día ve en los aeropuertos, en los terminales de buses, en algunas zonas emblemáticas de alto flujo en diferentes partes del mundo, Francia, Italia, en fin, a personal de ejército exhibiendo sus armas y nadie se espanta, fíjese, todos toman los vuelos absolutamente tranquilos, porque entienden de que también el rol del ejército en tiempo de paz es brindar cierta seguridad. Entonces, me parece que usted hace una exposición brillante, pero cuando hay más una que amenaza, contármelo a mí, cuénteselo a sus propios sí. compañeros, pues. Sí, pero está bien, José Antonio, como quieras, pero hechos concretos. Este gobierno promovió la ley está en operación desde fines de febrero, la ley está funcionando, hay un 60% de disminución de los avistamientos, hay cerca de 10.000 personas que se ha evitado su ingreso al país. Esto significa, mira, porque la verdad es que estas bandas utilizaban la frontera como Pedro por su casa. Entraban, salían, volvían, cometían asesinatos en Chile, se iban a Tacna. Y bueno, y todo eso se frenó. Además se frenó en parte porque también la policía peruana y el ejército peruano también está haciendo lo mismo en su propia frontera, en su lado de la frontera. Por lo tanto, tenemos doble protección. Entonces, hoy día... Pero esto lo debíamos haber hecho coordinadamente con Perú hace mucho rato. Sí, y en ese sentido... Bueno, pero hoy día está funcionando, ha disminuido la cifra.